también tenemos a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es el presidente del movimiento estudiantil Somos. ¿Cómo estás, Jesús? Un placer. ¿Cómo estás, Janino? Excelente, gracias por llegar, por venir a nuestro programa. Jesús, quería preguntarte, tú como movimiento estudiantil, como representante de uno de los movimientos estudiantiles acá en el estado Lara, ¿qué información tienes sobre los detenidos del día de ayer? Que según la prensa, las noticias fueron bastantes, más de 50, claro. si mal no recuerdo. Mira, el caso de los detenidos ayer y en general de la jornada de protesta acá en el estado de Lara es un caso que nosotros tenemos que contar acá en Lara durante muchos días y probablemente también a nivel nacional. En Lara ayer hubo una jornada de protestas en casi toda la ciudad, tanto Barquisimeto como Caudares, en distintas zonas, en zonas del oeste, zonas del centro, del este, igualmente en Caudares, donde básicamente en distintos puntos se vio una masacre por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. En la Avenida Lara con Avenida Leones hubo una protesta desde horas de la mañana que fue disuelta poco después del mediodía de la peor manera. Heridos de gravedad por la Guardia Nacional, detenciones brutales tanto a hombres como a mujeres, incluso probablemente ha habido también detenidos que no solamente son jóvenes, sino también son personas mayores que estaban acompañando a esta protesta. Y sobre todo mencionar lo que pasó ayer acá en el oeste de Barquisimeto, a la altura del Centro Comercial Metrópoli, donde en horas de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, hubo una disolución de la manifestación a tiros, a disparos. Un grupo de colectivos encabezados probablemente, y no temo decirlo, probablemente por alguno de los concejales del Consejo Municipal, donde disolvieron esa manifestación de jóvenes, esa manifestación de estudiantes y de sociedad civil de esta zona del oeste a tiros, a disparos. Iban en una camioneta, en una pick-up, y pasaron por ahí, no solamente por esa zona a disolverla, sino también pasaron luego por las brisas del Obelisco, también pasaron por la 54 y estuvieron luego por la avenida Florencio Jiménez a la altura de Los Cristales. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que denunciar. El tema entonces de los detenidos es que hoy Barquisimeto amaneció ya con más de 50 detenidos, tanto los de la semana pasada como los de anoche, y por supuesto eso lo tenemos que rechazar. Nosotros, por supuesto, desde el movimiento estudiantil no avalamos los actos de violencia, nosotros no vamos a avalar jamás los actos vandálicos, pero también tenemos que entender que las protestas de ese tipo de personas son simplemente una respuesta a la grave crisis económica, una respuesta a la crisis social y una respuesta a la falta de oportunidades y a la dictadura que quiere imponer este gobierno. Sí, bueno, terrible, sin lugar a dudas, el panorama político que se está viendo acá en Venezuela. Jesús, a cuenta de todo esto, ¿el movimiento estudiantil se va a replegar o todo lo contrario, va a seguir en la calle, más fuerte que nunca? Para nada, mira, el movimiento estudiantil, como lo ha sido siempre, el movimiento estudiantil venezolano, hemos evaluado y conocemos que nuestro terreno es la calle. Sin embargo, estamos conscientes de que la calle tiene que ser protestada y tiene que ser protestada así de manera inteligente. Nosotros no podemos simplemente salir a las calles y protestar siempre de la misma manera. Como te digo, nosotros tampoco podemos avalar actos en los que sí, ciertos jóvenes y ciertos estudiantes destruyen algunas partes que son del patrimonio de nuestras ciudades y de nuestros estados. Pero sí tenemos que estar conscientes que el movimiento estudiantil siempre ha estado en las calles porque somos un movimiento estudiantil irreverente, somos un movimiento estudiantil que indiferentemente del movimiento que esté o del gobierno que esté, nosotros siempre vamos a estar en contra de los gobiernos antidemocráticos y de los gobiernos sobre todo que quieren imponer un corte militarista. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, eso se va a hacer aquí en Lara, desde el movimiento estudiantil de Lara, y por supuesto se va a hacer en Caracas de diferentes movilizaciones. Jesús, quería preguntarte cuántos presidentes o cuántos movimientos estudiantiles se han unido para precisamente estar en la calle y hacer estas protestas, porque obviamente en Barquisimeto, en Venezuela, hay muchos movimientos estudiantiles, pero quiero saber si tienes conocimiento que acá en Barquisimeto, ¿cuántos movimientos estudiantiles se han unido? Mira, esa es una pregunta súper importante. Nosotros acá en Lara estamos constituidos como el movimiento estudiantil de Lara, donde hay la representación de las distintas universidades de acá del estado. Está la representación de la UNEXPO, que es la Universidad Politécnica, está la representación, en este caso de nosotros, de la Universidad Fermín Toro, la representación de la Universidad Yacambú, y está también de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y bueno, algunas otras universidades que a veces se activan también con nosotros. Importante también resaltar, como tú me estás preguntando de los presidentes de estas universidades, que nosotros tenemos ahorita un presidente que es el presidente de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios de la Yacambú, está preso, está tras las rejas, después de haber protestado la semana pasada, una protesta pacífica que se hizo en el este de Barquisimeto, en donde los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, llegaron a reprimir brutalmente. Y bueno, tenemos a uno de nuestros principales líderes del movimiento estudiantil de Lara, insisto, presidente de la FCU de la Universidad de Yacambú, está preso, está tras las rejas por culpa de los esbirros del Estado.
hay una palabra que es el miedo. Los estudiantes ahorita tienen miedo. Bueno, mira, el único miedo que nosotros tenemos es el miedo a que se termine de imponer esta dictadura. El miedo a estar en las calles es un miedo que a nosotros no nos invade. Por supuesto, siempre tenemos cierta incertidumbre, ¿no? En qué es lo que puede pasar. Pero también entendemos que lo que sucede en Venezuela va a ser de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Si nosotros nos replegamos, si nosotros nos escondemos, si nosotros dejamos de salir a las calles, pues bueno, se va a terminar de imponer esta dictadura. Por supuesto, nosotros trabajamos de la mano con los partidos políticos, con la Mesa de la Unidad Democrática, pero precisamente el miedo es ese. El miedo es a que la gente tenga miedo, el miedo es a que la gente no salga, el miedo es a que no se genere suficientemente una jornada de protesta a nivel nacional para que se genere un cambio político en Venezuela. Ese es el principal miedo que a nosotros nos alberga. Y bueno, es la 1:42 de la tarde, continuamos acá en El Argumento, información inteligente, y recordando que nos pueden escribir al 0414-355-0947. Repito, 0414-355-0947, y estaremos leyendo todos sus comentarios, sus opiniones referente a los temas que estamos tratando el día de hoy, pues con nuestros invitados acá presente, Miguel Peña, secretario general de Primero Justicia en Barquisimeto y además abogado, y Jesús Rodríguez, presidente del movimiento estudiantil Somos. 1:42 de la tarde, damos una breve pausa y ya regresamos con El Argumento. Enseguida volvemos con El Argumento, información inteligente.